Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Agradecemos al director de TV1, Juan Manuel Suárez Pinto, y a toda la amable teleaudiencia. Y volvemos ahora a ese enorme campo de operaciones que es el Pacífico, la Guerra del Pacífico, que es, digamos, el otro polo en donde juegan, ya lo hemos dicho nosotros, y lo volvemos a repetir, las cuatro grandes potencias que realmente disputan el predominio terrestre, que son el Tercer Reich y la Unión Soviética, y el predominio naval o aeronaval en el Pacífico, que es el imperio del Sol Naciente, el Japón, con los Estados Unidos. Todos los demás, incluido el vasto imperio británico, incluido una potencia media como Italia fascista, incluidos, digamos, Rumania o los países del Commonwealth y todo, giran en torno de estos cuatro colosos que están, digamos, dirimiendo el destino de los dos polos del mundo. Estamos siempre hablando del este-oeste, ¿no? Sí, sí. Así que vamos al Pacífico. Sí, si me permitís, yo quería hacer un raconto brevísimo para los espectadores. Nosotros hemos dejado de programas anteriores el hecho del ataque japonés a Pearl Harbor a raíz de las sucesivas incursiones e intervenciones norteamericanas en la guerra con China y la primera expansión japonesa que se dio justamente sobre Filipinas por un lado, sobre la costa china, caso Hong Kong, y el teatro que para mí es muy importante, el teatro terrestre del sudeste de Asia y la ruta insulindia, que para mí era el principal objetivo necesario japonés porque era la fuente de materias primas inmediata. Yo hago una observación personal, que es esta. Veo un paralelo, una analogía entre lo que pasó con la Operación Barbarroja de Alemania en el frente oriental y lo que pasó con la ofensiva japonesa en el Pacífico. Ambas empezaron en una forma arrolladora, pensada para torcer los acontecimientos en un corto plazo. Fueron previstas como guerras cortas de fuerte impacto militar, estratégico, hasta psicológico, político, y en ambos casos, después de una expansión inicial temible, se contuvieron. Y luego, al revés, no solamente se contuvieron, sino que ya en el desgaste empezaron el retroceso y el repliegue. Es cosa importante porque ocurrieron casi simultáneamente en el periodo de tiempo. En ambos casos, lo que vos señalás está muy bien. No olvidemos que lo que dijo Yamamoto al inicio de las hostilidades, antes de que se iniciaran las hostilidades, cuando se planeó el ataque a Pearl Harbor, es hasta el 43 yo puedo asegurar una serie de victorias. Después del 43 el panorama es absolutamente adverso. Tenemos que hacer todo muy rápido. Y eso es el resultado de que, porque conviene repetirlo, pues son cosas que hemos dicho en programas muy anteriores, del tema de las estrategias de cada uno de estos países. Es decir, Japón, no siendo una superpotencia como Estados Unidos, como Inglaterra, como Gran Bretaña, como la Unión Soviética o el Tercer Reich en la parte continental, se ve obligado a generar una geopolítica que por lo menos le permita convertirse en una potencia de segundo orden. Que el pensamiento del alto mando... Por eso los dos círculos concéntricos de defensa son vitales no por una expansión imperial, sino por las necesidades vitales de una isla poblada con 74 millones de habitantes. Una gran fábrica, claro, sin 74 millones de habitantes en el año 40. La lógica del ataque a Pearl Harbor fue golpear primero para neutralizar la flota del Pacífico norteamericana. Los japoneses contaban con que los norteamericanos se tenían que reagrupar en las bases de San Francisco, en la costa oeste norteamericana. Eso les daba tiempo y les daba material para poder avanzar en ofensiva sobre el Pacífico sudoccidental, en el caso norteamericano, y eso abría la posibilidad de negociación, que parece que fue en particular una de las constantes del pensamiento de Yamamoto, en especial. Es decir, golpear para negociar, no se previó. No para vencer, pero porque sabía que convengamos algo, a ver si estamos de acuerdo los tres, yo creo que sí. Que está en la lógica de la situación. Las posibilidades de Japón no podían ser más que esas, golpear y después negociar. Además, porque el largo plazo era imposible. Yo creo que a diferencia de Alemania,
Japón era más consciente de su debilidad frente al potencial norteamericano y lo fue peor todavía en su evaluación de la capacidad de producción estadounidense, que fue lo que después desequilibró la reposición de naves, de aviones, etcétera, frente a una guerra de desgaste. En ese aspecto hay que reconocer que los dos, tanto la Alemania, el Tercer Reich, como el Japón imperial, y no sé si Italia, eso que lo diga Horacio, estos dos subvaluaron, no dieron el valor por eso digo, a la potencia que estaba aislada. Es decir, los Estados Unidos tienen una ventaja enorme de aislamiento. Esa condición de aislamiento es lo que le permite mantener la fábrica en perfecto funcionamiento. En el caso continental, que es la Unión Soviética, ese aislamiento es porque tiene Siberia. Claro, entonces las fábricas de Siberia no son afectadas por la guerra. No quería entrar aquí porque después nos vamos a desviar un poco, pero en realidad, cuando uno piensa en la guerra larga, en el único lugar que encuentra que se planificó una guerra larga fue en el Imperio norteamericano, porque tanto el Imperio japonés como la expansión alemana fueron concebidas como golpes estratégicos cortos, contundentes, destinados a encadenarse. Sin duda alguna que esa cadena al final iba a llevar a un replanteo de la geopolítica mundial, ya lo estaba llevando. Pero en cambio, el juego de Estados Unidos, protegido por el aislacionismo de los océanos, donde podía, digamos, fabricar impunemente y desde manejarse, ese fue clave. Eso y la alianza con Gran Bretaña, porque no te olvides que tiene acá un país enorme como Canadá así sobre su cabeza, que no les advierte, sino que es un complemento. Entonces está claro, está absolutamente claro que eso que vos decís, que es verdad, por supuesto, para Estados Unidos es de sentido común. Tengo dos océanos que me protegen. Evidentemente estoy aislado. Tengo una alianza con el imperio más grande del mundo. Hasta entonces lo era el Imperio Británico. Evidentemente era esa la lógica. Aquí hay un punto que aclarar también. Hasta la segunda mitad del año 44 Japón no es bombardeada. O sea que está lejos también. Es que está lejos. Ese era Pero ¿qué pasa? El tema son los suministros. Mientras que Estados Unidos tenía los suministros en su territorio, y a precio vil de toda la América, o casi toda la América que le servía, en cambio Japón tenía que tomarlo sobre todo el sudeste asiático. Y ahí hay un toda América y África. África también. África, más las colonias británicas, India, etcétera, indirectamente. Entonces tenían el 83% de las tierras emergidas. Lo decía Pablo Bollo, a quien recordamos, ¿no? Decía, a principios del 43 el eje peleaba contra el 83% de las tierras emergidas. En esa frase tuya está todo lo que hemos hablado. En geopolítica, me acuerdo que, bueno, también hablándolo con Pablo, ¿no? Pero en geopolítica había un gráfico, que no sé si era del Instituto de Geopolítica o también de una que mostraba Imperio Británico, porcentaje de superficie, 25% de la superficie emergida. Imperio Alemán creo que daba un 3, un 4, un 5% y todo, ¿no? Poniéndolo como ¿El alemán antes de la guerra o después de la guerra? Quiero decir, al comienzo de la guerra. ¿La primera o de la segunda? No, de la segunda, de la segunda. Pero déjame terminar este breve introito, porque después le paso más bien la palabra a Horacio, que es el que más lo tiene compuesto esto. Pero estas consideraciones iniciales son estas. Primera, que Japón diversificó mucho, quizás demasiado, sus objetivos simultáneos. En el teatro marítimo, su dirección, no solamente en el Pacífico Central, porque el ataque a Pearl Harbor después tenía que ser contenido, el salto de Isla Wake, de Midway, la Hawái, el operativo de ocupación de la Aleutiana. Después, el centro neurálgico del Pacífico, que los japoneses lo ubicaban en el Pacífico sudoccidental, todos los archipiélagos del sudeste con centro en Nueva Guinea, que a su vez era la amenaza a Australia, donde no llegaron. Y después lo que señalo yo, la importancia del sudeste de Asia,
con miras a cortar la ruta de Birmania de abastecimiento a China, y lo que para mí, quizás un poco obsesionado más por el tema económico, es los recursos de Insulindia, de todo lo que era lo que ahora es Indonesia, ¿no? Con las 4 grandes islas, de Java, Sumatra, Borneo y Celebes, y todo el archipiélago, que son más de 100 islas, ¿no? Incluso Nueva Guinea Oriental, ¿no? Y todo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llego hasta acá. Es decir, lo que fue previsto, como en la operación Barbarroja de Alemania contra Rusia, como una serie de golpes de guerra breve, destinadas a replantear el teatro de operaciones del Pacífico, eso tiene una expansión los primeros 4 o 5 meses hasta la batalla de Mar del Coral y luego ya el revés de Midway. Y eso ocurrió en mayo. Quiere decir que la verdadera expansión japonesa... Es una blitzkrieg japonesa de pocos meses. Pocos meses, 5 ¿Pero estaba planeada así? Estaba planeada así. Hay objeciones que hacen algunos historiadores de por qué Japón no le declara la guerra solamente al Imperio Británico y al gobierno holandés en el exilio, que eran las verdaderas posesiones que necesitaba. Es claro, las Indias Lo que pasa que había un pacto con Estados Unidos en donde había flota norteamericana desde Filipinas, es decir, es cierto, para una democracia siempre es más difícil declarar una guerra, pero el casus belli es lo mismo que ocurría con Alemania en el Atlántico Norte en el caso de los convoyes. Pero había una presencia norteamericana que era ineludible. Una intervención creciente. Una intervención creciente más el tema económico, ¿no?, del bloqueo. Sí, del bloqueo. Ahora, corregime en esto. No conozco estrategia japonesa sobre Australia. Aislarla sí, pero ocuparla no. No conozco nunca. Creo que no lo pensaron. Porque si vos avanzás sobre Indochina, o sobre Indochina, digo Indochina en general, Vietnam, Laos, Camboya, etcétera, y aún sobre Tailandia, o sobre las Indias orientales holandesas, o Indonesia, evidentemente hay una afinidad oriental, en tanto que Australia no es nada, porque Australia tiene unos habitantes primitivos, muy primitivos, y todo lo demás son ingleses, es decir, es un territorio, es una provincia inglesa de ultramar, en realidad que Australia o Nueva Zelanda es esa, porque el elemento humano que lo ocupa son los papúas, no tienen identidad o ni similitud. Lo poco que yo he visto sobre el tema es, primero, que Japón nunca pensó ni había, que yo sepa, un plan de invasión propiamente a Australia. Lo que sí previeron es neutralizarla. Sí. Por eso todo el arco que se dio. Bloquear a Australia. Bloquear a Australia como para que no pudiera recuperar. Es que el territorio australiano es demasiado para cualquier fuerza. Pero además no tiene elemento oriental. Al no tener elemento oriental no pueden contar con la población interna. Cosa que no sucede lo mismo en las otras. Es claro, hay que tener presente lo siguiente. Japón, pese a que era, presionaba sobre los países del área, pero tenía, y ya se denunciaban, quintas columnas. Tanto en Filipinas como en Birmania se denunció la presencia de lo que llamaban quintas columnas. Claro, eran dominio norteamericano uno, británico el otro. Exacto. Así que efectivamente contaron con apoyo de gran parte de la población. Exacto. Incluso cuando los japoneses avanzan sobre Birmania, cruzan el río Irrawaddy y avanzan y cortan la ruta a China sobre Birmania, que los ingleses se repliegan a la India, estaba, como hemos hablado en otra oportunidad, el peligro de la India con el movimiento nacionalista de Sandra Bose y otro más. Porque allí hay donde apoyar el pie, mientras que en Australia no hay una población en Australia que pueda servir de quinta columna, salvo un tiempo que compraran. Pero eso no es el caso. Es decir, no tienen esa población con cierta afinidad, que hasta en Filipinas la tuvieron, porque en Filipinas hubo colaboración de parte de filipinos, ¿cómo no? Por eso, para ir ya más a las campañas, evidentemente que la idea era rodear a Australia con un cinturón que a la vez es defensivo para Japón y ofensivo en cuanto a la posibilidad de fuerzas del Commonwealth ayudadas por Estados Unidos, y esto es la colisión que se da en el Mar del Coral. Una vez que en el Mar de Java los liquidan, digamos, a la escasa presencia anglo-holandesa con un crucero norteamericano, los liquidan a todos y tienen el dominio ya de la región que suministra el producto, necesitan, digamos, hacer pie en Papúa Nueva Guinea,
la Salomón, que la toma, el almirante Misha, la toma, digamos, con Tulagi, porque van a ser un cinturón defensivo, ofensivo de aviación y marina. La gran base está en Truk, en las Carolinas, que la habían heredado de la derrota de Alemania en la Primera Guerra, y después pensaban que el arco, el doble arco, ¿no?, el más extendido, era Aleutianas, Midway, que va a ser el objetivo, Wake, y luego bajando Fiji, que pensaban, Fiji sí entraba en los planes. Sí, hasta Samoa, la punta era hasta Samoa. Y la híbrida, digamos, la Guadalcanal, y Papúa. El mismo Guadalcanal son las Islas Salomón, más Nueva Caledonia. Tomaron Rabaul y hicieron una gran base ahí, justamente. ¿Por qué la hacen? Pues está frente a Australia. Claro, exactamente. Japón había establecido el alto mando naval, había establecido dos áreas concéntricas de defensa. Una, la que llamaban área de protección o de seguridad, que ellos llamaban la de líneas interiores. Claro, es una definición militar. Las líneas interiores son las que están dentro de lo que yo controlo. Yo controlo desde el punto de vista militar y económico, porque ellos necesitaban recursos de esos lugares. Y el perímetro exterior, que no sé qué denominación le daba, o sea, perímetro de defensa estratégico exterior, que llegaba hasta mitad del Pacífico. Y sobre esa base se movieron. Un anillo y un cinturón. No, ese esquema es importante tenerlo presente, porque ahora cuando vos en particular entres a explicar cuáles eran los objetivos estratégicos y por qué, entonces esto es el teatro de operaciones, esto es el escenario donde los japoneses se movían. Es lo que no se puede modificar. Sí. Y además una cosa importante, que sea como sea, quienes aguantaban todo el peso en todo esto, que a mí me pareció una pluralidad de objetivos, porque no nos olvidemos que en el mismo momento que se estaba invadiendo Filipinas, se estaba llegando al archipiélago de Bismarck para empezar el rodeo a Australia, que los japoneses estaban desembarcando en Borneo y en Sumatra, y conquistando todo lo que es Indonesia, que es un centenar de islas. Sí, pero además islas grandes, ¿no? Pero estuvo bien pensado eso porque le salió, pudieron ocupar. El tema era tirar el cinturón lo más lejos posible. Sí. Claro, ¿no? Claro, pero en algunos casos, evidentemente las tropas de tierra, que claro, en el Pacífico, pero en el caso de Indonesia sí, porque Sumatra, Java, Borneo, Palang, Palembang, son islas grandes, son islas grandes, no son pequeñas. No es la Micronesia del medio del Pacífico. Y un detalle importante que es esto, si bien tuvieron puntos de coordinación, pero había dos grandes escenarios, uno terrestre y uno marítimo. Claro. Bueno, Birmania era a cargo del ejército puramente. Mucho que ver con la estructura de poder en Japón, porque la armada y el ejército rivalizaban desde el punto de vista de su influencia política, y también lo terminaron rivalizando en sus escenarios, porque en realidad la atracción sobre las operaciones del Pacífico hace que los éxitos en el continente eran abrumadores y pesados, porque ya con eso hackeaban al gobierno de Chungking, donde está la ciudad de Chungking, estaba refugiado el gobierno del Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, que dirigía Chiang Kai-shek. Cuando los japoneses logran cortar eso, quedan relativamente desprotegidos las tropas chinas del sur, que reciben una ayuda serie de reveses. Incluso estaba allí el general norteamericano Stilwell apoyando, y creo que tienen que hacer un repliegue hackeado, porque los japoneses atacan desde el norte de Indochina, desde la zona de Tonkin, y cortan el suministro de Birmania. O sea que realmente el esfuerzo japonés, cuando uno lo mira a distancia, era un esfuerzo ciclópeo, porque estaba apuntando a 7, 8, 10 objetivos diferentes, con una excepción. Los japoneses, que ya estaban consolidados en el norte de China, y luchaban ahí contra la guerrilla comunista, no era un ejército organizado, pero
cuidaron, y eso le costó mucho a Alemania, cuidaron no entrar en conflicto con la Unión Soviética. Porque había habido un incidente, lo hemos mencionado en otro programa. Antes lo de había Mukden, habido. ¿no? Claro, En y la frontera china. los japoneses se cuidaron de no abrir el frente norte, claro. No, por supuesto, no tenían tanques además para hacerlo. Era imposible un ataque en Siberia sin tanques. No había... El ejército podía ocupar Birmania, eran expertos en lucha en la selva, en lucha en estepa. Exacto. Los rusos Pero pasaban además por encima. Birmania, porque además no había fuerzas acorazadas ahí. Cambio, para entrar en Siberia necesitaba fuerzas acorazadas, esto no hay duda. Sí, era distinto tipo de combate y además ocupar el territorio soviético en Extremo Oriente se ha sido demasiado. Ahora, es cierto esto de que, y Japón tenía aviación de ejército y aviación naval. Claro. Aún antes de la Primera Guerra hemos visto nosotros que el círculo, digamos el círculo áureo en el continente de la política japonesa abarcaba hasta Mongolia. No se metía ya en Siberia, salvo las reclamaciones que había sobre las islas Sakhalin y demás, ¿no es cierto? Y Corea, las Coreas, pero no se metía en Siberia. No se metía en Siberia a pesar de haber combatido con los rusos. Si bien el general Toyo, que era el más influyente, era del ejército, en los hechos estas operaciones requerían de la Marina. La Marina era, en términos relativos, mucho más poderoso y preparada incluso que el ejército. Para los Estados Unidos también había una rivalidad entre Marina y ejército. Y se da esto cuando Nimitz, después de Pearl Harbor, toma el control del liderazgo. Contra MacArthur. Contra MacArthur. No lo podía ver a MacArthur. En general, marinos y militares, digamos, de ejército en Estados Unidos también competían. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo tenía simplificado Estados Unidos? Para tomar las islas no se necesita tanto una tropa de ejército. En Guadalcanal sí, porque era muy grande. Pero para tomar los atolones y las islas chicas bastaba con el mejor cuerpo que tenían ellos, para la infantería de marina, que sigue siendo en Estados Unidos e incluso en Malvinas, en la Argentina, la infantería de marina ha sido el mejor cuerpo. ¿Por qué? Pues tiene un entrenamiento muy especial. Entonces, para luchar contra la aguerrida tropa japonesa, lo más idóneo era el desembarco de infantes de marina, que dependía todo de la marina. Como veremos en algún momento en Taragua. Mientras que, claro... importante, es notable que Estados Unidos tiene 4 armas, no las tradicionales, ejército, armada, aviación, sino también tiene una 4ª arma que es la infantería de marina. No es casual que el imperio norteamericano se haya gestado sobre la base de 4 fuerzas armadas. La 4ª es una tropa de élite. Alemania también tiene lo mismo. También la tenía. Ejército, marina, aviación y Waffen-SS. Claro. Es decir, que son más o menos relativamente independientes. Son los padres de los comandos, es decir, en realidad son los comandos con un arma especializada, que es la que da el golpe, acepta el golpe donde duele y cuando duele. Hay una diferencia. Vamos redondeando. Las Waffen-SS eran, no digo rivales, pero tenían el mismo teatro y capacidad de operaciones terrestres. La infantería de marina ya era un cuerpo destinado a cubrir las operaciones militares en un área oceánica, con lo cual yo lo que resalto es que tenían 4, el imperio norteamericano tiene 4 fuerzas armadas, no 3, dentro de su esfera de organización. Tiene su propia aviación, además, la infantería de marina. También, hasta el día de hoy. Bueno, continuamos en el otro bloque. Sí. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos ahora profundizando un poco las líneas estratégicas. El almirante Yamamoto, que era de hecho, aunque tenía por encima al almirante Kondo, tenía, digamos, al Estado Mayor, era de hecho el hombre al cual seguían por carisma y por conocimientos. Además era de esos que, bueno, hacemos esto, renuncio, y todo el mundo se plegaba con, como dice Gordon French, con el espíritu y la unidad de una cruzada detrás de Yamamoto. Por eso era tan importante también desde ese punto de vista. Porque él tenía el cargo formal de jefes de la flota combinada. Que era creación de él. Él decía, de él, sí. Era un almirante de portaaviones, mientras que Nagumo, puesto a cargo de los portaaviones siempre, y haber sido también, porque habría una amistad ahí, era un hombre capaz, digamos. Dependía de él. Dependía de él, pero Nagumo era un hombre que venía del acorazado. Nunca entendió bien el tema. Era un marino. Era un En marino. cambio, Yamamoto ya había pensado en los aviones mucho antes, en 1924. Claro, empezó claro. a pensar en los Sí, aviones sí. combinados con la marina. Con la marina. Teniendo en cuenta, él tenía esta concepción, ¿no es cierto? Japón es una isla, luego tiene que tener una marina, por eso miraban la marina británica, no por afinidades ideológicas, ni mucho menos que nada tenían que ver, sino porque sabían que Inglaterra, la marina en Inglaterra era casi más importante que el ejército, Sí, lo ha puesto toda su vida. lo fue Entonces, siempre. el ariete de la geopolítica británica fue la marina. De la Royal Navy. De la Royal Navy, sí, la Royal Navy fue el ariete. Los japoneses pensaron en eso, por eso cuando toman el modelo de marina, toman el modelo inglés, ¿es así? Que además los ingleses eran amigos, digamos, las marinas, porque el enemigo, entre comillas, era el imperio zarista. Hasta 1905, principio del siglo. Sí. Más, y esto es importante, el primer gran acorazado japonés lo construyen en Inglaterra, el Congo. Ellos lo copian mejorado y se armó porque además era por características que le pidió la Armada Imperial. Es como los acorazados que encargamos en Estados Unidos, el Rivadavia y el Moreno, que eran únicos en su especie, tenían lo mejor de los acorazados de la época, cuando la Argentina tenía potencia y poder y dinero, ¿no? Que vinieron en el 15. Era lo mejorcito en ese momento, porque quiero esto de los ingleses, esto de los alemanes, pero a los norteamericanos, que eran, digamos, neutrales, y le construyeron como ellos, y eran magníficos barcos. Y los japoneses hicieron eso. Y bueno, la estrategia de Yamamoto era, ya se dijo hasta el hartazgo, tratar una paz negociada que fuera favorable. Pero para eso había que tener una batalla decisiva. ¿Por qué? Porque se habían escapado los portaaviones de Pearl Harbor. Y él era un hombre de portaaviones y sabía que aquí había una cuestión decisiva, que era el manejo del arma aérea en el mar.
Entonces, ¿qué es lo que lo fuerza todavía más? El ataque de abril del 42 de un hombre muy audaz, James Doolittle, a Tokio. El Hornet se pone a 1100 kilómetros de Japón y larga B-25, que nunca se habían utilizado aviones bimotores, pero era necesario por la distancia, y después tenían que aterrizar en la China, digamos, Desde portaaviones. desde el portaaviones del Hornet, pasaban sobre Tokio, eran 16 aviones con 5 tripulantes, 80 personas. Pero el tema no era de hacer daño, sino el efecto psicológico y para el frente interno decir nosotros hemos bombardeado Tokio. Es curioso porque estos aviones, bueno, algunos son derribados. Conviene señalar que los bombardeos eran extraordinariamente eficaces en Japón, porque las ciudades japonesas tienen una gran parte de su parte urbana en madera. Entonces arde eso. Los barrios de madera. De todos modos, como eran 16, los daños fueron menores y los aviones siguieron a la China y a la Unión Soviética. Una tripulación, qué casualidad, donde el comandante y el copiloto sabían ruso muy bien. Stalin los tuvo 6 meses preso. Claro. Como justo ustedes aterrizan y saben ruso. Claro, qué raro. No habrán venido a ver qué pasa. Sí, después los devolvió. Yo entendí que todos habían cruzado siempre Japón muy y confiado, habían ¿no? Siempre muy confiado. Incluso tuvieron accidentes porque perdieron más aviones en accidentes. Y los que cayeron en manos japonesas porque cayeron en la China, no pudieron llegar a la China no ocupada, sino que fue la China ocupada. Algunos fueron juzgados digamos como criminales y fusilados, 2 o 3, los otros los frenaron. Pero Yamamoto, ¿qué dijo? Perdóname, sobre eso yo creía que también había sido posteriormente, cuando ya los ataques a las poblaciones civiles eran despiadados por parte de la aviación norteamericana. Pero en efecto, vi los tribunales japoneses, porque los japoneses no podían entender la lógica de que las ciudades con población civil fuesen objetivo de ataque militar, y máxime con daños muy grandes por la precariedad de las construcciones japonesas y todo, y se llevó a tribunales, no sé con qué resultados, si ejecuciones o no, a los pilotos que caían prisioneros. Exacto. Porque había, digamos, como un reconocimiento mutuo entre Japón y Estados Unidos. Los japoneses no tenían ese prurito en el bombardeo de ciudades chinas, hay que decirlo. El bombardeo de Nankín, el bombardeo de Nankín, del 37, terrible. Pero claro, ahí había otra cuestión, ¿no? Entre Japón y China, ahí había un odio ancestral. Pero el tema es que... Una puja geopolítica concreta, inmediata. Pero Yamamoto se da cuenta entonces más todavía de la importancia del portaaviones. Y dice, ven que han llegado hasta acá. ¿Por qué? Porque se salvaron los portaaviones. Y pensaba que tenían 4, ¿cierto? El Hornet, Enterprise, Lexington y Yorktown. El Saratoga había sido torpedeado a principios del 42 y estaba en San Diego, permanentemente reparado, pues el daño había sido muy grande. Había 5 portaaviones. Bueno, hay que liquidar los portaaviones. Pero ¿qué hacemos primero? Primero hay que neutralizar a Australia y tomar bases cerca de Australia, ofensiva, defensiva. Y ahí es el primer encuentro de portaaviones de la historia, que es el Mar de Coral. Mar de Coral. Ya el 17 de abril los norteamericanos saben de que van a atacar en el área. Por la decodificación del código. Sí. No saben los detalles, pero... Código púrpura, ¿no? El código púrpura. ¿No? El almirante Takagi, que está a cargo de la operación, va con la 5ª división de portaaviones japoneses, porque la 1ª y 2ª división, que son los que van a intervenir en Midway, venían muy baqueteados de correr a los ingleses en el Índico. Entonces la 5ª división, que eran los mejores portaaviones que tuvieron en toda la guerra los japoneses, el Shokaku, grulla ascendente, y el Suikaku, grulla feliz.
No Buda feliz como aquel restaurante de Madrid. Nada, ni tampoco el refrán apócrifo. No, bueno. Te cago y te cago, ¿no? Yo no, Bueno, esa no. el tema es tampoco, es apócrifo. que el Shokaku y el Suikaku estaban disponibles para esto. Y un portaaviones ligero de apoyo que era el Shoho. Los portaaviones ligeros llevaban no más de 20 aviones, mientras que los grandes portaaviones japoneses llevaban 75 aviones. Los norteamericanos también eran portaaviones muy grandes, muy buenos. Entonces aquí está Fletcher con el Lexington y el Yorktown, cruceros pesados por los dos lados, que son los encargados de la protección del conjunto. Los japoneses tenían acorazados rápidos. El portaaviones en general es un arma rápida y los acorazados convencionales no los pueden seguir a toda velocidad. Van a 30, 32 nudos estos portaaviones que estamos ya nombrando, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Entonces necesitan cruceros rápidos y acorazados rápidos no hay en ninguno de los bandos, salvo la última generación, un Bismarck, un Vittorio Veneto, de la clase Iowa norteamericana que viene después. Y los japoneses tienen los 4 acorazados más viejos, el Kongo, el Haruna, Kirishima y ahí los modifican en los 30 y los hacen acorazados rápidos para cortar portaaviones. Sí. Por eso se van a lucir en Guadalcanal. Claro, después del hundimiento del Mar del Coral, decidieron, basta de acorazados, solo portaaviones. Solo portaaviones. La decisión se tomó con el Mar del Coral, no se esperó ni siquiera a Midway, ¿no? Esto es una característica base general de la Guerra del Pacífico, donde más que los enfrentamientos directos navales, lo que jugaba era la relación aviones-portaaviones, es decir, porque se atacaba a distancia y entonces la efectividad era el arma aérea contra las unidades enemigas. Claro. Por eso en proporción, choques directos, batallas navales, hubo menos. Bueno, las hubo generalmente para obstaculizar desembarcos japoneses, etc. Pero en esencia la lucha era a gran distancia. A gran distancia no se sabe muy bien lo que hay abajo. Un crucero pesado con niebla o con un banco de nubes se puede confundir con un acorazado si es muy grande y viceversa. Sucedió. En Mar del Coral hubo una especie de juego de gato y de ratón porque ninguno te la tenía clara. Es más, Fletcher manda una cantidad de aviones y se da cuenta de que no está la flota abajo, salvo enganchan al pobrecito el Shoho, que es un portaaviones ligero, y lo hunden. Lo hunden ahí, pero el contraataque japonés, digamos, del Shokaku y del Suikaku impactan en el Yorktown, que es un portaaviones, en el Lexington, el Yorktown, pero sobre todo en el Lexington. Y el Lexington se incendia, pero esto hay que decirlo, el control de incendios y, digamos, de daños, como se dice, el control de daños de Estados Unidos muy superior. Primero porque, por una cuestión tecnológica, pero además porque hay en Japón cierto desprecio, digamos, ¿no? Hay que entenderlo como un principio oriental de que lo colectivo más que lo individual es cultural. Entonces, tanto la parte médica, la parte médica en tierra y en los barcos. Que vos decís, toda la apoyatura, la logística, es mucho menor. El control de daño y control de fuego es menor, y eso lo dice Fuchida y Okumiya en su libro sobre Midway, que realmente el desastre era que se incendiaban todo rápido porque no había... Era un capitán de navío, conviene aclararlo. Fuchida, Okumiya era el capitán de navío, ¿no? Capitán de navío, y Fuchida era estaba en el Estado Mayor de Yamamoto, estuvo en el Estado Mayor de Yamamoto, después de Nagumo, sí. Acompañó a Nagumo y además este hombre que escribió después, sobrevivió a la guerra, ¿no? Y bueno, lo reparan al Lexington, pero sufre más ataque y al final se incendia de punta a punta, lo que ocurría muchas veces. El Yorktown se salvó, a pesar de que los japoneses le pasaron, por el tema de las nubes y los bancos de niebla, pasaron varias veces. Uno de los capitanes de estos, uno de los haces de aviación le pasó varias veces, y hubo otro caso, pero eso ya fue en Midway, de equivocación de aterrizaje, casi aterrizan sobre un portaaviones americano a último momento, pero que ni siquiera, ninguno de los dos se dio cuenta. Los norteamericanos les pusieron la cubierta a disposición, y los japoneses se dieron cuenta ya cuando iban a aterrizar que
Claro, además es que esta primera batalla no era todo ojímetro, digamos. Tampoco estaba tan desarrollado el tema de radar. No había radar en Japón y había radar en Estados Unidos. Tenía radar y Japón no tenía radar. Son Todavía, sí, eso es muy importante. Perdona, para ubicar a los espectadores. El Teatro de Operaciones del Mar del Coral queda al oeste de Nueva Guinea y Australia. Sería a la entrada del estrecho que separa Nueva Guinea de Estrecho de Torres. Australia. Estrecho de Torres. Torres. El estrangulamiento se llama Estrecho de Torres. ¿Qué ocurre? Es importante porque al norte de Nueva Guinea, que es recordemos, Nueva Guinea, como gran isla, estaba dividida. La parte oriental pertenecía a Holanda, era parte de las Indias Orientales holandesas, mientras que la parte occidental, Papúa Nueva Guinea, era británica. Australiana y británica, dividida en dos. El objetivo japonés era la capital de Nueva Guinea, que era Port Moresby. Pero estaba lo que dice en la isla central. Pero las luchas se dieron en los archipiélagos cercanos. Y al norte de Nueva Guinea estaban los archipiélagos de Bismarck, al norte, y al noreste estaba el archipiélago de las Islas Salomón. Que por eso el Pacífico ahí está subdividido diciendo Mar de la Salomón, Mar del Coral, etcétera, según las islas. Entonces, y en Melanesia y Micronesia, las islas microscópicas son esas Micronesia. Y las otras Melanesia, porque son las que tienen papúas. A lo que iba era esta aclaración para los espectadores en cuanto a que lamentamos no poder ofrecer un mapa, pero invitamos a que lo sigan con un mapa, porque en el caso del Pacífico es indispensable. Pero, ¿qué ocurre? ¿Dónde se estaba librando esta batalla del Mar del Coral? Se estaba librando en ese arco, en ese archipiélago, al oeste de Nueva Guinea y parte de Australia. Esta Nueva Guinea está el archipiélago con desembarcos en islas selváticas, cuyas condiciones, ahora vamos a hablar, ¿no? Las condiciones de lucha terrestre de las tropas desembarcadas, porque los envíos japoneses fueron flotas para desembarcar tropas, para ocupar Nueva Guinea, en particular tomar Port Moresby y desde allí hacerse fuertes para controlar el Pacífico sudoccidental, sin planes de invadir a Australia, como decíamos antes, sino para consolidar su posición semicontinental, llamémosle así, en la isla mayor que era Nueva Guinea. Sí, era increíble cómo estaban equiparadas las dos potencias. Tenían 2 portaaviones pesados cada uno, 122 aviones cada uno, 4 cruceros pesados los japoneses, 5 los norteamericanos, 7 destructores norteamericanos, 6 los japoneses. Es decir, una cosa increíblemente equiparado. El Shokaku encaja una bomba de 250 kilos, se tiene que retirar. El Suikaku sale indemne, pero claro, el problema es las pérdidas en pilotos y aviones. Queda prácticamente sin aviones. Y se pierden muchos aviones que no pueden aterrizar. Que no pueden aterrizar también. Tienen que aterrizar en el mar y se pierden. Con pilotos muy difíciles de reponer, porque hay una cosa que creo, no sé si le hemos dicho, que Japón proveía de pilotos de una excelentísima calidad y los preparaban durante mucho tiempo. Claro, cada uno de esos que moría no era fácil reponerlo. Entonces se perdieron muchos por accidente. Y el tema material, que fue también producto de una no imprevisión, una no evaluación japonesa, que fue la extraordinaria capacidad de producción norteamericana, porque la capacidad de reposición de naves, aviones, equipos y hasta también hombres que tenía Estados Unidos era muy superior a la japonesa. Entonces los japoneses empezaron a sentir cada vez más las consecuencias de eso, de que ellos perdían aviones cuyo ritmo de reposición era muchísimo menor, mucho más lento, que el de la y sobre todo los pilotos.
Sí, Los Ya pilotos- antes de Mar de pilotos- Coral se habían perdido en todas las campañas 300 excelentes pilotos, antes de Mar de Coral. Es una cifra muy grande, ¿no? Piensen entonces, más los que se pierden, 3/4 partes de pilotos y aviones se pierden. Si También los por el mismos otro lado, norteamericanos pero- los mismos norteamericanos reconocen que los pilotos japoneses sean mejores que Sí. los de ellos. Hasta Pero bueno, principios del 43 Hasta ese. era difícil empardar. Lo que pasa es vieron que los famosos, bueno, el capitán Saburo Sakai, que después hablaremos de él, ¿no? Que ya hizo una proeza monstruosa, después la contaremos. No, el tema de aviones fue que se daba la relación inversa. La capacidad de reposición japonesa era cada vez Menor. y en cambio la norteamericana era Cada vez abrumadoramente mayor. mayor, Sí, que era lo mismo que se presentó. y los en pilotos cada vez más entrenados pues podían tener combustible. En la propia Estados Unidos tenían más horas de vuelo, mientras que en Japón y en Alemania cada vez se tenían menos horas de vuelo. Claro. Sí. Digamos, es lo que pasa en guerras de coalición, ¿no? El que tiene el bolsillo más lleno, dice por Kennedy, dice el que al Sí, final... De eso, Es verdad. por eso yo decía el problema de la guerra corta y la guerra larga. La guerra larga implica no solamente el desgaste de las unidades, sino la capacidad de producción y, llamémosle también, el financiamiento de esa guerra. Que Por eso, estaba los países pobres tienen que hacer guerras rápidas. Están obligados a hacer guerras rápidas por esto es sentido común. No obtienen los recursos, tienen que ser rápido y negociar. Y por esta cuestión, ¿no? Por la falta de recursos. Que no es el Porque caso de- en comparación, si bien, qué sé yo, la propaganda, y no hablemos las películas ya no, pero la propaganda norteamericana exageró las pérdidas japonesas. En promedio sí, los japoneses perdían en proporción más que Sí, los norteamericanos sobre en todo- aviones y todo. Y sobre todo en infantería, tenían el mismo defecto que los soviéticos, que es la Claro. carga masiva frente a posiciones bien defendidas. Sí, pero si bien esas pérdidas fueron grandes, pero fueron más que abultadas por los norteamericanos, pero se explicaban por eso, por este desequilibrio fundamental de la capacidad de reposición, que era inherente En a todo la caso, en guerra Mar de larga. Coral, ambos bandos fueron muy prudentes porque era la primera vez que se conectaba la primera batalla de portaaviones de la historia y se retiraron. Entonces, el objetivo estratégico de poder establecer un cinturón se logra a medias. Claro. ¿no? En tonelaje pierden más los norteamericanos, pero es lo que estamos diciendo. No obstante, Yamamoto se da cuenta de algo. Hay que apretar el acelerador ahora, porque los astilleros norteamericanos, y él estaba enterado porque había estado allá, y además habría información, a fin del año 42 iban a entregar ya una cantidad de nuevos acorazados, nuevos cruceros y sobre todo nuevos portaaviones. Mientras hubiera pocos portaaviones, el tema era un encuentro decisivo. Este encuentro decisivo para liquidar los portaaviones norteamericanos y ahí forzar una negociación. Entonces dice, ¿dónde volver a atacar Pearl Harbor? Está demasiado en alerta y demasiado defendida. Ir a las Aleutianas, pero es, digamos, demasiado al norte. ¿Qué hacemos? Bueno, los norteamericanos, Alaska, los norteamericanos emplearán su fuerza de portaaviones en ese lugar. ¿Y dónde vamos? Y hay un atolón en el medio que es base de submarinos, base de reposición de la flota, porque hay muchos tanques de petróleo, etcétera, etcétera, y está equidistante de Midway y de las últimas posesiones japonesas que eran las Gilbert, de Tarawa, claro, está, dice, con una... Equidistante de Hawái. Equidistante de Hawái, de las demás islas, digamos, del Pacífico Sur, y sobre todo que desde allí, en un radio de acción de 2.000 kilómetros, con aviones, con hidroaviones, pueden controlar a los norteamericanos todo. Dice, aquí van a jugar la fuerza de portaaviones, no se equivocan. No. Entonces esa es la batalla de Midway que vamos a ver en el próximo bloque. Sí, porque Midway, aclarémoslo, se considera también como isla y como atolón. Es un atolón, sí. Claro. Técnicamente, digamos, geográficamente es un atolón, o sea, no es y con una laguna interior. Casi todas las islas del Pacífico son atolones, casi todas. todas. Bueno, vemos el próximo. Que es lo que lo salva de las tempestades tremendas, ¿no? Porque el atolón protege. Si no, los maremotos serían una cosa tremenda, ¿no? Sí.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, una vez que se eligió Midway, el tema era la sorpresa, que los Estados Unidos no supieran dónde iban a atacar. Los norteamericanos sabían que Yamamoto iba a atacar, no sabían bien dónde, porque habían desencriptado que Japón iba a atacar AF, el objetivo AF. Entonces se le ocurre a un teniente decir que sin encriptación, digamos, al aire directamente, como un pedido urgente, que el tanque de agua potable de Midway tenía problemas. En menos de 24 horas, dicen AF, dicen los japoneses, tiene problemas en el tanque de agua. Entonces ahí dijeron es Midway. Yamamoto pensaba, hundido el Lexington y muy averiado el Yorktown, solamente quedaban, el Saratoga estaba en reparaciones, solamente quedaban el Enterprise y el Hornet. Si yo le pongo 4 portaaviones pesados y un par de portaaviones ligeros, las tengo todas a mi favor. Pero el Yorktown había sido reparado de urgencia en Pearl Harbor y después en la costa este de Estados Unidos. En una proeza realmente tremenda, porque la cubierta estaba agujereada, lo repararon como fuera y empezaron a reclutar de donde fuera pilotos navales para cubrir las bajas y cubrir los aviones. Esto demuestra que los Estados Unidos en ese momento no estaban en condiciones reales de defenderse y que Yamamoto tenía razón de que había que obligar a una batalla decisiva. Sí. Porque era un punto de inflexión para ellos también. La industria estaba produciendo, pero no lo tenían en el frente. Ya disponible. Por eso la carrera. Mientras que la Armada Imperial era muy superior en número, digamos, los acorazados ninguno era temporariamente superior y eso lo obligaba a apurar los tiempos. Claro. Como hemos dicho. Los acorazados norteamericanos estaban anulados por el ataque a Pearl Harbor. La lógica con que lo planteó Yamamoto era provocar un incidente, porque decía que solamente a través de una victoria en una verdadera batalla naval, no solamente aeronaval,
iba a poder cambiar el flujo de lo que él se veía venir, que podía ser a largo plazo que Japón perdiera la iniciativa, exacto. Sí. Claro, entonces Halsey con el Enterprise, Fletcher con el Yorktown, confluyen en Midway, viene el Hornet y vienen los cruceros norteamericanos disponibles, pesados y ligeros. Corazado no había ninguno, estaban todos anulados por el ataque a Pearl Harbor. El que se había salvado solamente el Colorado, que estaba ahí, pero no emplean ningún acorazado. Tienen la enorme ventaja de que no hay sorpresa. La sorpresa no existe de parte de Japón. Pero además hay una serie de acontecimientos fortuitos negativos. Cuando las cosas se dan de una manera positiva, lo vemos en Napoleón, cuando todo empieza a avanzar y todo se le da, más allá de su capacidad. Y después todo se le da en contra. Sí. En este caso, los submarinos japoneses que van adelante para ver qué flota estadounidense se está moviendo en Midway, llegan tarde. La flota norteamericana ya estaba. Los Kawanishi de cuatrimotores que tienen que amerizar, mejor dicho, en las inmediaciones, no pueden hacerlo porque ya hay aviación estadounidense controlando el espacio aéreo, los hidroaviones no pueden hacer mucho. A su vez, tienen el radar de proximidad montado en Midway y en algunos barcos norteamericanos. Los japoneses no tienen radar. Y existe el Yorktown que Yamamoto lo da por muy averiado y no es así. Entonces ya la diferencia no es tan grande. No obstante, la diferencia en calidad de aviones y pilotos sí es muy grande. La Armada Imperial emplea prácticamente todo lo que tiene. Fíjense, en fuerzas opuestas, si nosotros vemos, hay 2 carillas, casi 3 de fuerzas japonesas, y estos son las fuerzas estadounidenses. Sí. Fíjense lo que emplea la fuerza operativa. A unidades navales. A unidades navales y aeronaves, sí. Comandante, almirante Yamamoto, embarcado en el Yamato, el acorazado más grande que había, una insignia, ¿no? Con el contraalmirante Ugaki, su inseparable jefe de Estado Mayor, ¿no? Que casi lo acompaña a la muerte después. Casi. Sí. Se salvó porque... Fuerza Expedicionaria Avanzada del almirante Kunatsu, crucero ligero Katori, 3 escuadrillas de submarinos, la 3, la 5, la 13, cada uno con una cantidad de 10 submarinos para pantalla, ¿no? Sí. La primera fuerza de portaaviones de ataque, vicealmirante Chuichi Nagumo, siempre número puesto, ¿eh? Número puesto en Nagumo, sí, portaaviones Akagi, buque insignia y Kaga, 42 cazas, 41 bombarderos picados, 51 aviones torpederos. Segunda división de portaaviones del contraalmirante Tamon Yamaguchi, uno de los grandes marinos japoneses. Portaaviones Hiryu, buque insignia y Soryu, 42 cazas, 42 bombarderos picadas, 42 torpederos. Grupo de apoyo inmediato del contraalmirante Abe, acorazados Haruna y Kirishima, los cruceros pesados Tone y Chikuma. Y un grupo de cortina de 12 destructores y un crucero ligero. Esto solamente como fuerza de ataque. Sí, sí. La fuerza de cobertura del almirante Kongo, acorazados Kongo y Yei, cruceros pesados Atago, Chokai, Myoko y Haguro, cruceros ligeros Yura, portaaviones ligeros Suiyo y 8 destructores. El grupo de apoyo del contraalmirante Kurita, cruceros pesados Kumano, Susuya, Mikuma y Mogami, 2 destructores. Después está el grupo de transporte, porque también estaba la infantería marina japonesa, del contraalmirante Tanaka, que tenía eran los barcos lentos con todas las fuerzas adentro. 12 transportes mercantes, 5.000 hombres y oficiales, con petroleros y patrulleros, escoltados por 10 destructores. Miren la magnitud de esta fuerza, ¿no? El grupo de buques nodriza de portaaviones, con el portaaviones, que es porta hidroavión en realidad, Chitose, con 16 hidroaviones. El Kamikawamaru, 8 hidroaviones, 30 aviones que venían de la base de Kure.
y el grueso, lo que se llamaba el grueso, que es la primera flota combinada del almirante Yamamoto, que iba 400 kilómetros atrás. Acorazado Yamato, buque insignia, Nagato, Mutsu, portaaviones ligeros Hosho, crucero ligero Sendai, y 12 destructores. Y una maniobra de diversión en las Aleutianas, para que los norteamericanos piensen de que iban a invadir territorio estadounidense, porque es Alaska. Claro, Attu y Kiska, vicealmirante Takasu, acorazado Hyuga, Ise, Fuso y Yamashiro, 4 acorazados, 2 cruceros ligeros. El crucero pesado Nachi, de cobertura, la segunda fuerza de portaaviones de ataque del almirante Kakuta, el crucero ligero Ryujo y los cruceros pesados Maya y Takao, y la fuerza de invasión de Attu y Kiska del contraalmirante Omori, 4 destructores, un minador y un crucero ligero. Más fuerzas aéreas basadas en tierra, que transportadas en portaaviones, pero que iban a estar cuando se tomara Midway. Frente a esto, comandante en jefe el almirante Nimitz, primera fuerza de portaaviones de ataque del contraalmirante Fletcher, el Yorktown, 25 cazas, 19 aviones de exploración, 18 bombarderos, 13 bombarderos, los cruceros Astoria y Portland, y 6 destructores. La fuerza operativa del contraalmirante Spruance, el Enterprise, 27 cazas, 18 aviones, 19 bombarderos, 14 bombarderos, y el Hornet, 27 cazas, 18 aviones, 19 bombarderos y 15 bombarderos. Son gemelos. Cruceros New Orleans, Minneapolis, Vincennes, Northampton, Pensacola y Atlanta. Y unos 10 destructores. 2 submarinos y un grupo de patrulla de Midway. O sea, la desproporción es absoluta. Sí. Los norteamericanos también se juegan una carta. Si caen Midway, si les barren esto, por lo menos, ¿qué es lo que pensaba Yamamoto? 6 meses. Una pregunta. No, lo curioso es que los norteamericanos, no conozco comentarios americanos respecto a la maniobra de diversión de las Aleutianas, que he visto dónde están y la distancia que hay de Japón y la distancia mínima que hay. Bueno, las Aleutianas son parte de Alaska, del lado americano. Es extraño que un estratega americano o inglés no haya dicho esto es una maniobra de diversión, porque no tienen la distancia entre Japón y las Aleutianas con un territorio no enemigo, neutral, pero que está combatiendo para el otro lado, que es la Unión Soviética. No tiene mucha distancia, aún desde Corea tiene mucha distancia, y en cambio la distancia hacia Alaska y Canadá es mínima. Creo que no conozco opinión. ¿Ustedes conocen? Una de las especulaciones que se hizo fue que esas islas Aku y otras más que fueron tomadas, Attu y Kiska, que fueron tomadas, son islas desoladas, deshabitadas, que no tienen ni recursos de sustentación. Así que, fríamente considerados, que los japoneses se ubicaran ahí era un golpe de efecto más psicológico que operativo. Pero lo pensaron así los americanos. ¿Cómo? ¿Hay testimonio de que los americanos lo hayan pensado en así? ese momento, hasta fin del 42, principio del 43, cuando ya Guadalcanal está definido, no atacan los norteamericanos a York. No que lo ataquen, digo que lo hayan pensado como una maniobra. Yo creo que sabían que era una maniobra dilatoria. Yo creo que sí. Lo sabían, porque no hay nada ahí. Los japoneses van de la isla de Unalaska. El objetivo de la isla de Unalaska. Tampoco le facilitaba operar contra la costa oeste porque estaban muy lejanos. Sí, eso fue he leído que fue observado, el hecho de que no tenían un valor militar concreto, táctico, para operar, y no tenían base de sustentación allí. Pero lo que vos estabas diciendo sobre la desproporción de fuerzas, pero en cantidad de aviones transportados, ¿las fuerzas eran más o menos equiparables? En el momento, en el siglo de la batalla, sí. Los portaaviones norteamericanos tenían más o menos la misma cantidad que los 2 más pesados. Acá y acá, o sea, 70 aviones, 75 el poder aviones. aéreo de las dos, más la aviación norteamericana de tierra, de la base de Midway. Midway es base naval y base aérea. Es más, era la base donde había reposición de combustible para los hidroaviones que hacían, civiles que hacían que iban al Extremo Oriente, digamos, ¿no? Iban de salto
Sí, se saltaba de esa manera. Saltaba de esa manera. Esa parte se llama Micronesia en el mapa de Oceanía. Son islas microscópicas. La clave, digamos, el eje de la estrategia de Yamamoto era provocar, entiendo, provocar una venida, digamos así, un acercamiento de la flota norteamericana para cazarla. Para destruir los portaaviones. Pues claro, el objetivo era destruir el poder, no había acorazados. el núcleo del poder militar recién naval. en 2 o 3 meses después van a venir el South Dakota y el Washington. Nuevos acorazados, pero en ese momento estaban ilustrando, digamos, el material, ¿no? Vieron que son todos cruceros pesados los que hay ahí, pero digamos, prácticamente la Armada Imperial se juega toda, en distintos escalones, uno más atrás, otro más, hay una de cobertura, el otro. Un detalle importante para los espectadores, la batalla en Mar del Coral, si bien no se dio en un día, bueno, la batalla fue creo que el 5 o el 7 de junio, ¿no? Pero de mayo. Y en cambio la de Midway se 4 al 7. Del 4 al 7 de julio. Julio. Claro, porque la flota japonesa se desplazó a fines de junio. Quiere decir que entre la batalla en Mar del Coral, que vos la llamaste adecuadamente un empate técnico, digamos así, con pérdidas de ambas partes, mediaron unos 2 meses hasta que se produjo el enfrentamiento propiamente naval, que fue Midway. Seguí. El tema fundamental acá es que Yamamoto confiaba en que habían solo 2 portaaviones y había 3. Y eso parece mentira, pero a veces 3 nudos más de diferencia hacen la posibilidad que un barco se escape. Pasó con el Bismarck, el Prinz Eugen, digamos. Cuando el barco es muy ligero, fuerza superior no lo pueden alcanzar. Un portaaviones de más son 70 aviones de más. Sí. Un portaaviones grande como era el Yorktown. Entonces, aquí por supuesto hay sorpresa. Pero al principio es lo mismo que pasa en Mar de Coral. Unos con otros se van buscando y hay un ataque. Primero es el 7 mismo, el 4 mismo, a la base, por parte de los bombarderos con base en portaaviones, los CAT. Y aquí es donde el destino juega siempre esas situaciones, ¿no? Los aviones bombarderos pueden ser también torpederos, o sea, según uno los emplee para atacar objetivos terrestres, le pone bombas, y objetivos navales este tipo de aviones les pone torpedos, porque está el bombardero en picada que solo es bombardero. Los norteamericanos encajan la destrucción, digamos, de depósitos de gasolina, etcétera, pero la pista no está totalmente destruida, y le dicen a Nagumo casi lo mismo que pasó en Pearl Harbor, que haga una segunda oleada. Nagumo, que en Pearl Harbor no lo había hecho, una tercera ola, digamos, no lo había hecho, y acá necesita una segunda, está dudando. ¿Qué hago? ¿Repito el error de antes? Cuando ahí le vienen los Avenger estadounidenses encima, pero los cazaceros se hacen un picnic, digamos, ¿no? Entre la artillería antiaérea, los cazaceros se sacrifican. Y ahí dicen, la orden es bombardear nuevamente la isla. Estaban preparados para atacar portaaviones con torpedos. Hay que cambiar los torpedos por bombas. Al cambiar los torpedos por bombas son 30 minutos a 40 minutos, aún por personal especialista. Y tenemos las bombas y los torpedos en cubierta, más la reposición de fuel, de gasolina, porque ya habían ido la oleada de ataque. Y estaban regresando. Además, había que esperar que regresara la primera ola. Y todo eso crea, en medio de una gran confusión, viene el ataque de los Devastator, que son absolutamente masacrados, que está en una gran película del año 72, que es Midway, en donde a Tamo Yamaguchi le dice el segundo, pelean como samuráis estos norteamericanos, pues se sacrifican todos, salvo el alférez Gay, que queda flotando con su Mae West, digamos,
¿cómo se llama? El salvavidas, naranja típico, y es el espectador de toda la batalla. El único que se salva de todo el ataque de los Devastator, que son 16, no sé. Pero ¿qué pasa? Hay que maniobrar, entonces, mientras vienen otra ola, pero no, que esperen, que hay que cambiar de... Cuando están con los ceros que los masacraron a todos, a ras del agua, vienen los bombarderos en picada. Ahí está, ahí apareció. Y apareció. Es una cosa absolutamente fortuita. Pero espera, vos dejaste picando algo importante adelante, el tema famoso de cambiar bombas por torpedos. Y en este caso torpedos por claro, bombas. que la flota japonesa no hizo a tiempo a hacerlo. Es decir, a cambiar las bombas por torpedos por una cuestión de tiempo. Con lo cual los 4 portaaviones estaban con las bombas y los torpedos en cubierta, más el acondicionamiento de combustible. Totalmente. Vieron que anteriormente el mar de Coral, el Shokaku, encajó una bomba de 250 kilos y no lo averiaron, pero el Yorktown había encajado una bomba igual y lo habían reparado, pero no había aviones en cubierta, estaban todos peleando. Acá los ceros que estaban a ras del agua, se le había acabado la munición a muchos no tenían casi combustible, estaban esperando y no podían aterrizar. para aterrizar en el portaaviones, cuando se les viene de encima. Es con una sola bomba que pegue en las bombas y torpedos, enseguida el Akagi, el Kaga y el Soryu se convirtieron en... Los norteamericanos sí estaban equipados con torpedos porque buscaban los portaaviones. Los que estaban equipados con torpedos los habían masacrado antes. Sí, pero... Estos eran bombarderos en picada. Claro, bombarderos en picada. Con lo cual, si hubiera sido con torpedos, a lo mejor zafaban más. Pero el bombardeo en picada justo viene en el momento que los aviones están casi sin combustible para aterrizar los aviones japoneses, aparecen los bombarderos americanos. Es una situación absolutamente adversa, pero es una situación adversa que se puede producir en cualquier batalla. En cualquier batalla, porque es una situación adversa. Claro, por una sola bomba, varias bombas que encajan y se convierte enseguida en una tea. Claro, en una tea y los aviones caen al mar. Nagumo, que estaba en el puente de la Akagi, lo primero que hace, tiran un cable a un destructor y primero que se salva el retrato del emperador. Y después Nagumo, que era un hombre de 60 y pico años de la época, se toma de la roldana y pues le dice: usted es el comandante en jefe, usted tiene que seguir viviendo. Protegido por un banco de nubes, solamente está el Hiryu indemne, del contraalmirante Tamon Yamaguchi. ¿Qué hace Yamaguchi? No tiene todos los aviones, tiene unos aviones, la mitad o menos, y los manda detrás de los bombarderos en picada norteamericanos, con lo cual ubican al Yorktown y lo ponen fuera de combate, pero no lo unen. Manda una segunda ola con aviones que habían regresado y ahí encaja 2 torpedos el Yorktown y ahí se escora, pero todavía no está totalmente hundido, mientras el contraataque del Enterprise contra el Hiryu lo hunde. Estaba el almirante Yamaguchi, que se queda en el puente, cantando el Kimigayo. Yo creo que el segundo de él lo quieren ir a buscar y era campeón de judo y de sumo, y se niega ahí. Entonces el que lo va a buscar, que es un campeón de sumo, dice: tráigalo, porque era un gran comandante, no me acuerdo de uno de esos, que dice: hay que traerlo, sí o sí. Cuando ve que se va a hacer el harakiri, lo mira solamente a este ropero campeón, dice: cerré la puerta y me fui llorando. Dice el marino japonés que estaba encargado de... Bueno, se hunde el Hiryu y ahí el submarino I-168 le da el remate de gracia. Aclará qué quiere decir cantando el Kimigayo, porque nosotros lo sabemos. El himno nacional japonés. El I-168 le da un par de torpedazos más y hunde el destructor Hammond, que estaba ayudando al Yorktown, y al Yorktown. Son las únicas 2 pérdidas norteamericanas. Los cruceros, la mala suerte, Mogami y Mikuma, que son de 8.500 toneladas, cruceros muy grandes, colisionan en la oscuridad, en la flota que está acompañando. El Mikuma queda retrasado y lo rematan los norteamericanos. El Mogami se va renqueando a Truk. Yamamoto quiere definirlo de noche, con los acorazados, pero Sprang sabe que se le vienen todos, algunos son
gigante como Yamato no tiene nada que hacer, no tiene acorazado y se retira. Al retirarse viene el Alba y el Alba viene el contraataque, no le quedan aviones. Es curioso, porque esta suma de adversidades de la batalla de Midway no es una cosa que se cometieron errores, sino que parece que hubo un fatalismo. Creo que es Saburo Sakai, o uno de estos, o el capitán de fragata Fuchida, uno de estos comenta que los parece que los dioses hubieran elegido esto. Parece que hubieran intervenido los El dioses. balance Es curioso, fue ¿no? bueno, no llegamos al final, pero el balance fue la pérdida en total de 4 portaaviones. Los 3 4 grandes primeros, portaaviones. Y después fue alcanzado el... 4 grandes portaaviones, un crucero pesado, contra un portaaviones pesado y un destructor norteamericano. Bajas norteamericanas, 250 hombres, 150 aviones. Sí. 3.000 muertos, las japonesas, 800 en el Kaga, 260 en el Akagi, 711 en el Soryu, 400 en el Hiryu y 700 en el Mikuma. O sea, han salvado los destructores bastantes, ¿no? Sí, sí. Y los aviones todos, porque no tenían donde aterrizar. Pero además los pilotos. Sí, que la es lo que habíamos cantidad de dicho. aviones que se perdieron, Sí, que y estaban en pilotos. cubierta y que no llegaron a Más volar. los pilotos que, y bueno. que fueron tanto como los que se perdieron en... Claro, Mar. a partir de ahí la iniciativa pasaría a manos de Estados Unidos. Bueno, Porque, a ver, como balance del programa y todo, hemos llegado a la batalla de Midway, que es considerada con fundamento un punto de inflexión del poder naval japonés de acción en el Pacífico, ¿no? Fue la derrota más importante que tuvo, ¿no? Hasta ese momento. Después iba a venir Guadalcanal y todo, pero ahí fue donde el empuje japonés ya hace su mayor Es el freno de la maniobra. iniciativa japonesa, del Bueno, golpe. y ahí se pierde la iniciativa japonesa. Nosotros vamos a seguir en el próximo programa completando este tema. Le vamos a dedicar 2 programas a este periodo de la Guerra del Pacífico para contemplar esto. ¿Qué pasó después de Midway? Que viene Exactamente. todo un repliegue japonés. bueno, continuamos entonces en el próximo programa. Gracias.